me doy cuenta que mi verdadero destino va a ser la guerra que voy a tener. Desgraciadamente resultó profética, pero no era mi intención. Sentenced on Monday were Raul Rivero, states in the span of 2 weeks. Federal agents in the United States, and that if he arrived in the United States, U.S. law enforcement authorities would investigate and prosecute. The U.S. diplomatic interest section in Havana, James Hasten. La situación de la disidencia en estos momentos en Cuba es una situación bastante difícil porque estamos siempre a merced del gobierno cubano. El gobierno totalitario no permite la oposición. Este es un acto liberador y un acto de mucho valor y ya muchos lo están pagando con la expulsión del trabajo, expulsión de la universidad. Algunos están cumpliendo penas de cárcel como si hubieran asesinado a alguien. El gobierno de Cuba una y otra vez dice la patria está en peligro para justificar los abusos contra la población. Si mañana cerraran la oficina diplomática de Estados Unidos en La Habana y todas las embajadas, el descontento popular continuaría. Están en el interior de la sociedad cubana. No se deben a la obra de ningún gobierno extranjero. Hay que esperar que estos papeles suban y bajen del Consejo de Estado. Eso fue el jueves por la tarde. Y el viernes amanecieron muertos los muchachos. Y si se volviera a dar una situación semejante, haría exactamente igual. Emotions were high. America was invading Iraq. Suddenly, after years of relative quiet, there was an explosion of terrorist actions, or Americans might call them hijackings, here in Cuba. There were 3 that were reported within a 2-week period. 2 airplanes, 1 boat. Hacía alrededor de 9 años que no se producía. Y 2 horas antes del inicio de la guerra de Irak, con 6 cuchillos puestos aquí en la garganta, secuestraron. Esa fue la noticia que llegó de los 6 que se fueron. El segundo avión lo secuestran el día 31 de septiembre. Pero ya antes se había publicado la noticia de que un juez en Miami había concedido la libertad bajo fianza de los 6 secuestradores directos. Después vino a las 24 horas, en la bahía de La Habana secuestran el barco de pasajeros. Hasta el final estuvieron con 2 turistas que le estaban apuntando a la sien. There was a quick 7-day trial in which they were found guilty, and I gather that they were shot, 3 of them were shot on the 8th day. Sí. Yes, you're right. In the norms of international justice, it's very rare to shoot somebody after a trial so quickly without appeals. Es cierto cuando se trata de una situación virtual de guerra. It is true, but this was virtually a situation of war. Ya que existe una ley llamada Ley de Ajuste Cubano known as the Cuban Adjustment Act, que le concede el derecho automático a residir en Estados Unidos. Tienen efecto en esos grupos marginales que no recibirían jamás visa para viajar a Estados Unidos. Y tienen una sola forma: hacerlo ilegalmente. Y por tanto había que cortar sin perder un minuto esa ola de secuestro. Y solo había una forma de cortarlo de acuerdo con la ley. No fue una ejecución extrajudicial. Allow the fact that a man, whatever how bad he is in America, we go to something, we put him
through a long appeals process. He has access to his family. Pero él habla como si viviéramos en el mejor de los mundos. Yo pregunto lo siguiente, ¿cuántas visitas le han hecho a las casi 800 personas que están allí encerrada en una cárcel especial en la base naval de Guantánamo? Hace ya como 2 años. Casi. Y ninguno de ellos ha sido visitado por familiares. Pero tenemos un deber primario. Y lo tenemos con nuestro propio pueblo y nunca podremos vacilar entre ejercer la caridad con un grupo de personas que tienen menos culpa que los que lo provocaron a hacer esas cosas. And who seduced these people? ¿Y quién usted cree que indujo a esas personas a actuar de esa manera? ¿Quién es el gobierno de Estados The Unidos? US government, that's clear. ¿Qué ha hecho Estados Unidos hasta ahora? What has the United States done so far? Darle Even their residencia presidents. a todos los que han Even secuestrado aviones presidents y who barcos. also have hijacked planes and taken them to the US. Si Estados Unidos se comprometiera a devolver a los secuestradores aquí, hiciera un acuerdo con nosotros, nosotros nos podíamos comprometer a no aplicarle la pena Then we capital. could also commit not to apply capital punishment. What was the history of the 3 men? Had they Pero met ¿cuál with es la the, historia de esos 3 En los hombres? 3 casos de secuestro, Eran 3 escenas casos, políticas. no eran personas que tuvieran algún tipo de These were not problemas llamados políticos. People who may have what you might call political Eran problems. personas con antecedentes These were penales. people with criminal records. Aquí tengo los Here datos. we have the data of these people. El jefe principal de los secuestradores de la nave de pasajeros 28 veces fue advertido oficialmente por asedio a turistas y en harassing 110. tourists? ¿Qué Sí. quiere usted decir con acoso turístico? Bueno, persiguen a los turistas, buscar dinero. These are the people who El tried. segundo fue procesado 5 veces por delitos The comunes second man y in that group sancionado en 4 de ellos. tried El to tercero serve estuvo different envuelto en prison 7 procesos The penales, third entre one ellos had been taken to uno trial por 7 agresión times. con arma blanca One of them because he had a attacked un with trabajador knife de la construcción, another worker in the construction work. como consecuencia de la cual este murió. As a result of Tenían his death, antecedentes the 3 penales. cases had penal No tiene records, but nada que ver criminal records, con los criminal llamados offenses. They disidentes. had absolutely nothing to do with the so-called I dissidents. have always heard that Cuban intelligence is very good, Yo siempre he oído decir que la inteligencia cubana that es the muy buena, services are one of the best, like que los like servicios de Israel's inteligencia Mossad. de Cuba se El combaten. Mossad mata, Cuba The no Mossad mata. kills people. Cuba does Y not creo kill que la people. CIA tiene muchos mejores servicios que Cuba y no pudo saber lo que iba a pasar en las However, Torres the CIA Gemelas. could not know in advance what was going to happen against the Twin Towers. No es tan fácil. So it is not so easy to When know. I heard the news Estoy de from acuerdo, pero bueno, cuando yo supe that Mr. Castro had shot que el the señor Castro 3 hijackers so había quickly, ejecutado a 3 secuestradores, Yo no ejecuté a nadie, estoy en desacuerdo con la terminología. Pareciera que Castro tomó un fusil, una it would seem pistola. like Castro took a gun and no, I, Dijo con todos that was secuestradores. it was an unfortunate choice of words. discúlpeme, fue una selección desafortunada. Yo sé. But they were shot quickly by the state. Pero bueno, digamos When I was in Y no somos abroad, la responsabilidad que me corresponde en eso. Mr. Castro and his government must have had information from Cuban intelligence quizá a partir de la inteligencia cubana. Ninguna inteligencia del mundo No, look, no intelligence puede impedir service que se in the produzcan world algunos can actos prevent terroristas. certain actions. Yo le Todo puedo eso- decir que desde que secuestraron el primer avión hemos investigado We have investigated alrededor de 32 about 32 proyectos de other secuestros de aviones y projects to hijack planes. Esto se hizo en raíz de que vimos por el televisor cuando secuestraron 2 aviones. We saw on television when two planes were Entonces, hijacked. mediante ese motivo, vimos cuando llegaron a los Estados Unidos que We saw no that se the realizó government nada of the contra los States compañeros. against- Vimos que era bueno, una cosa would give us the possibility. muy fácil. were you aware that you could legally migrate? Bueno, es otra cosa. Yo había presentado legalmente en 94, para el 99. Y nunca se me dio respuesta. Bueno, actualmente jamás. Why did you not legally try to emigrate? Y tú, por ejemplo, ¿por qué no trataste de emigrar legalmente?
Porque de cierta forma eso sería, no sé, una cierta pérdida de tiempo, ¿no? Porque Because that's wasting your time. solo el 1,0% lo adquiere. Practically only 1% of them get it. What does Fidel say about that? ¿Qué diría Fidel acerca de eso? Nada, No, I have nothing to say. está bien claro todo. I think it's very clear. Because do any of you have criminal backgrounds ¿Alguno de ustedes tiene anteriores or reasons not to be given a visa? tiene antecedentes penales o alguna otra razón por la cual no le hubiera dado la visa la sección de intereses? How many of you have families, children? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? One, he has one. ¿Y tú? One child too. You have children. ¿Usted tiene un hijo? Did your child know you were leaving? ¿Tu hijo y tu esposa sabían que tú te ibas? Bueno, mi niña tiene 3 meses. My girl is only 3 months old. It's a baby. 3 meses nacida. It's a 3 months baby. Y mi esposa no le comenté nada. Besides the American incentive, why did he want to leave here? Bueno, ahora ya, ¿por qué quisiste irte del país? Bueno, por lo que me quería ir era por la economía. Problemas económicos. Economic reasons too. Yo iba por a juntarme con mi madre I wanted to y go otra por el to económico. reunify with my mother, but also for the money. Bueno, yo me iba por problemas económicos. But you were eating well enough to you look healthy. Sí, todos los días comía, tenía mi comida. Eso nunca nos ha faltado aquí en Cuba. Yes, the basic. What was the job? ¿En qué tú trabajabas? Era pescador. A fisherman. Any other fishermen? ¿Los otros, algún otro pescador en el grupo? If you was a fisherman, why would you bother with an airplane? If there's 8 of you, why don't you get a boat? ¿Cómo no se les ocurrió tratar de El llevar? problema consiste en que toda persona que trata de llegar a Estados The Unidos problem is that every person that tries to get to the United States un bote o cualquier with a tipo de boat embarcación or any other vessel, que no llega a pisar tierra firme y de vuelta inmediatamente if para they do not set foot, it's the dry food, wet food policy. I ask all of them collectively, was there any reasons of frustration for political reasons, for not being able to voice grievances, being not allowed to assemble? Were they denied any of these rights? Razones económicas. For economic reasons, they say. Are they being well treated in prison? ¿Están siendo tratados bien en la prisión? Sí. Yes. They've all been assigned counsel. Are they satisfied with their counsel? ¿Y están contentos con los abogados que los están preparando bien para su defensa? Are they frightened of the sentences passed down on the 3 hijackers who were executed? Nunca vamos a sentir miedo de la pena que nos impongan. Pero esperamos que la ley y la justicia de este país se ajuste a lo que es el marco de la ley y no se deje llevar por los tiempos que corren. What sentence will he realistically hope for? ¿Qué sentencia te pueden pedir o aplicar? Bueno, nos pidieron cadena perpetua. The prosecution is asking for life sentence. O nos están pidiendo. Well, that's what the prosecution has. No estamos de acuerdo con cadena perpetua. Porque creo que es una medida excedida. If he could give himself a sentence, what would it be? Y si tú te tuvieras que aplicar tú mismo una sentencia, ¿qué sentencia tú crees que es la que te mereces? 30 años de privación de libertad, yo creo que una medida que abarcaría todo lo grave del caso que nosotros cometimos. I would have asked for 5 years with parole. Dice que si él hubiera sido él, el que estuviera en tu lugar, hubiera sido más clemente, hubiera pedido 5 años nada más para él. No, yo no estoy pidiendo clemencia. Anybody disagree with him? Anybody would ask for less? Bueno, yo estoy de acuerdo con la sanción que se me ponga porque yo estoy consciente de que cometí un error. Pero comparado con los compañeros de Banchita que vivieron pena de muerte, nosotros no hicimos nada. Ellos le pidieron la pena de muerte porque pusieron en grave la vida de muchas personas. Yo le dije que hablaran con franqueza, que ninguno de estos no es un juicio. Lo que se trata es comprender los mecanismos psicológicos que operan en una situación como esta.
Uno decía que no llegaron a hacer los del barco y a poner en peligro la vida. Ellos en sus cálculos indiscutiblemente que no coordinaron bien. Ellos estaban decididos a tomar la vida. Si ustedes tuvieran responsabilidad, ¿qué se le ocurre a ustedes que habría que hacer para evitar esa ola que puede costar muchas vidas y puede costar incluso una guerra? Acabar ya eso de raíz completo, ya eliminar lo que es todos los sistemas que quieran salir, cualquier tipo de salida o algo de eso, de raíz completo. Tomando medidas. ¿Qué quiere decir de raíz completo? ¿Qué quiere decir de raíz completa? Raíz completa, diciendo todo lo que se encuentra en el camino, todo lo podrido, todo el mundo, completo. ¿Pero completo para dónde? ¿Por un basurero? ¿Para qué lugar? No. Ustedes comprenden que el país tenía que tomar medidas. Positivo, claro. Lo que ustedes dicen que tienen necesidad económica es cierto. No para tener atención médica, no para ir a la pelota, no para... Pero quisieran tener mejores títulos. 500 mexicanos mueren todos los años queriendo cruzar la frontera. Millones de mexicanos y centroamericanos y hasta chinos vienen de China y de Pakistán y la India. Casi me apuesto cualquier cosa que en la cabeza de cada uno de ustedes estaba la esperanza de comprar un automóvil en un momento. Independientemente de ayudar a la mamá, darle algo al hijo, porque hay una sociedad de consumo. Nosotros comprendemos todo eso. Nosotros sabemos muy bien que ustedes han dicho la verdad, ustedes no pertenecen a ningún grupo de estos famosísimos disidentes. Ustedes no han estado haciendo grupos. Yo lo he escuchado aquí. Yo no soy juez. Yo los exhorto a que hagan el máximo esfuerzo en la defensa de todo eso, en la búsqueda de la reducción de las penas, de todos los argumentos que ustedes crean que deben. Que es el deber de ustedes. De acuerdo, comandante. Cada uno tiene su deber aquí, los abogados, los jueces, los fiscales. Como bien usted dijo, ese es nuestro deber. Hemos tenido contacto con ellos, hemos revisado la causa, el expediente. Puede usted estar consciente, como pueden estar conscientes los compañeros que están como periodistas y los compañeros acusados, que nosotros haremos legalmente, dentro de la ley, todas las garantías y todas nuestras posibilidades a favor de la defensa de lo mismo. Hay una situación complicada, peligrosa para el país. No se mete a nadie por venganza en la prisión. Ustedes mismos tienen posibilidades, porque miren, las prisiones son las universidades del delito. Durante un número de años ha estado tolerando delitos graves. Pero no estamos viviendo momentos como este, en que un gobierno, el gobierno de la potencia más poderosa que ha existido jamás, habla de ataques preventivos y sorpresivos. Ni siquiera Reagan lanzó teorías de ese carácter. Ni siquiera Bush padre. Es necesario que la comunidad mundial tome conciencia de la gravedad que tales hechos implican. La CIA inventó y alentó los secuestros de aviones para aplicarlos contra Cuba en los primeros años de la revolución. Intimidar al pueblo es imposible, se hace más fuerte. La región oriental era la más pobre y atrapada. Antes y después del triunfo de la revolución, mortalidad infantil, antes 100 por cada 1000 nacidos vivos.
Hoy 5,9. Muy por debajo de Estados Unidos. Unidades de salud, antes 46, hoy 4.006. No sabían leer y escribir, antes 40,3%, hoy 0,2%. Todos los niños de Cuba, independientemente del ingreso de sus padres y del color de su piel, tienen asegurada atención médica de elevada y creciente calidad desde su nacimiento hasta el final de su vida, y la educación desde el preescolar hasta graduarse como doctor en ciencias, sin pagar un solo centavo. Faltan 3 páginas. Mire, ese es su corazón. Tiene una frecuencia cardíaca de una persona entrenada de 32 años. Yo con 110 y 70 de presión y 64 de pulso no tengo nada, ya me autodeclaro sano. No va a haber electo. ¿Cuántos años más voy a vivir si no me pasa ninguna? 100 años más. Americans have fixations on what they call democratic values. It is considered healthy to have a turnover. You've been in power. No, yo no estoy en poder, es el pueblo. 43 years. Le voy a decir una He's cosa. been the caudillo. Fíjese. Rechazo la palabra. Soy una especie de jefe espiritual, una especie de jefe moral. Y es el poder mayor que yo tengo. No el que me da la Constitución. Yo no soy ni siquiera presidente de la República. Yo soy presidente del Consejo de Estado. Yo no puedo nombrar un ministro. Yo no puedo nombrar un embajador, ni puedo regalarle el cargo a un amigo como hacen en Estados Unidos. Así que mi poder propiamente constitucional es bastante limitado. Quizás la única razón que justifique que yo tenga esta responsabilidad es sencillamente que he acumulado mucha experiencia. And the only thing that explains that I still have some authority is that I have accumulated experience. Eso no se adquiere en 4 años ni 10. Experience would dictate that you would leave behind a succession that would be organized. He's raised a younger generation that's very aware, they're strong. Doesn't he trust somebody? Train somebody? ¿Y usted quiere que yo haga otra cosa que entrenar a decenas y a decenas de nuestros compañeros? Yo vengo entrenando gente hace más de 50 años. Like Mandela, like Jiang Zemin, leadership can occur from the shadows. It need not be official. That is a form of leadership that is very powerful. Es una forma, pienso, de dirigir que es muy poderosa. Es que yo no suelo ser un teórico de las revoluciones. You know what happens is that I am not a theoretician of revolutions. Yo suelo ser un activista. I am an activist. No un hombre que elabora I am not ideas, somebody who elaborates ideas, sino un hombre theories, que realiza but a ideas, man ejecuta ideas. who does things. As Mr. Castro admitted earlier, he is often confused with the revolution and the government. If a younger man were to be in charge now, not that the revolution would be diminished, but it would take a fresher page. Sometimes a fresh face helps. No estoy dispuesto a complacer al señor Bush. Look, for one thing, I am not willing to Si quiere please conmigo, Mr. Bush. que concluya su tarea esa y se libere de mí como un tipo que no le gusta, que le desagrada. ¿Para qué voy a ayudar a su trabajo? Why am I going to help him in his work? Yo no he tenido tiempo You know, I have not had de time ponerme a considerar esa to situación, even consider that situation. porque hemos vivido durante muchos años, For many years, y sobre todo en los últimos 10 años, particularly 12, in the last cada vez decade, más. we
pruebas muy duras y muy difíciles. Entonces no me pasa por la idea de abandonar mi puesto de combate. What about Bush's accusations of bioweapons in ¿Y Cuba? qué hay de las acusaciones de Es Bush? algo que no se puede tomar en serio. It is something that cannot be taken seriously. No fue Bush, fue, creo que se llama Bolton o algo así. Nos convino You know, it was good. que Carter In a way that Carter was here when that information. invitamos al presidente Carter We had invited President Carter al centro de investigaciones donde decían que estábamos to haciendo visit eso. the Es el mejor del país. That is Necesita pequeños locales where they need very small, de alta sterilized seguridad. rooms with great safety measures. Bueno, trabajan con virus Yes, because they work with viruses, para poder producir live viruses, in order to be antivirales. able to produce antigens. Is there any evidence that Cuba has been involved in sharing any information that could be used for terrorist purposes? And the answer from our experts was no. Yo le aseguro que I nuestros can assure científicos you that our scientists jamás cooperarían would never en la producción cooperate in the production de armas biológicas. of biological weapons. Chocaría frontalmente I mean, contra su that ética. would directly against Segundo, argument. hay que estar Secondly, loco para hacer eso. we would have to be mad to go into that. Porque si usted tiene enfrente Because una if you potencia como have, if you're Estados Unidos, confronting such a power as that of the United que States, tiene quién sabe cuántas that armas has who knows how biológicas, many bioweapons, sería darle una razón moral in addition, it would be giving your enemy a moral para que reason use contra usted to esas use against you such weapons. armas biológicas, armas I mean, nucleares, bioweapons, armas nuclear químicas. weapons, chemical weapons. Usted puede gives an arruinar enemy este reason país to do that. fabricando 3 armas This nucleares, country could go broke, pero le servirían únicamente para but they would suicidarse. only serve us to commit suicide. When it comes to the election of 2004, and Mr. Bush tells us that we have problems with Iran, Sí, para- with North Korea, and with Cuba. Pero fíjese, yo le añadiría la frase de Lincoln. I would add something to Lincoln's phrase. Dice que se puede engañar una parte del pueblo todo el tiempo. Because Yo Lincoln pienso said that you can deceive que part ni of the people siquiera all una the parte time. del pueblo I think se that puede not even engañar todo el part of the tiempo. people can be deceived all the time. Es ridículo, Now, it's verdaderamente. really Why is Castro in Iran, which is reportedly building nuclear weapons and developing un país del que se biological dice que warfare? está desarrollando armas biológicas y armas nucleares. ¿Qué hace Castro? Entonces, Estados Unidos nos bloquea. Then the United States is blockading us. Todos los socios de Estados Unidos nos bloquean. All of the U.S. partners are blockading us. Yo le preguntaría al gobierno de Estados I would Unidos, ask then the U.S. administration, ¿en qué planeta y con qué país vamos nosotros a comerciar? with what planet or with what country on Comerciar earth con are los we going to pocos trade países. with? We can only trade China, with the few countries that trade with us. Vietnam. China, Vietnam. You're selling biological services to Iran? Fíjese, Sería comercio, ¿no? si nos quiere comprar Look, if they want to buy from us vacunas contra la meningite, médico, cosas, against meningitis, le ¿pero qué venderíamos. les dan ellos por Y la no le tecnología? podemos vender ningún producto, Yes. armas biológicas, porque no las tenemos. Llevamos muchos años defendiendo esta pequeña isla con dignidad. No se puede despedir jamás que renunciemos a ella en la vana esperanza de que usted se va a librar de la persecución y los tigres. Conocemos las relaciones de esta administración con la mafia de origen batistiano fundamentalmente, que le dio la victoria en las elecciones. Bush ha nombrado en determinadas posiciones a gente muy asociada a esos grupos extremistas cubanos. Personas como el jefe de la Oficina de Interés de Estados Unidos en La Habana. Uno de mis mensajes es que lo importante en Cuba es que sí hay una oposición y nosotros estamos allá para decirles que esta realidad y ayudarles en todo lo posible. Suministrar fondos, introducir productos como radios de onda corta para promover Radio Martí, trae literatura de Controlando
nunca informa qué literatura trae, libros insultantes y subversivos. Realmente su principal tarea es promover la oposición. Reunió el 12 y el 14 de marzo grupos de cabecillas contrarrevolucionarias en las sedes diplomáticas de la embajada, de la oficina de intereses. They were in the meetings, but they have a right to meet an American diplomat. Pero tienen derecho a reunirse con diplomáticos norteamericanos, cualquier persona, ¿no? No, pero no estaban reunidos para festejar un cumpleaños, decidido para conspirar y para impulsar la lucha contrarrevolucionaria en nuestro país. Interprétese como se quiera. Y realmente la conducta, ya le dije, la insolencia del jefe de la oficina de interés nos obligó a poner coto a sus actividades. According to this report, the government raided the homes of, 95 dissidents, so independent journalists, independent library owners, arresting all of them, ransacking their homes. 75 of the 95 remained in custody and were sentenced to somewhere between 15 and 27 years. After short trials closed to the public. Él ha oído decir eso. ¿Dónde ha oído decir eso? ¿Dónde leyó eso? I read it several places. It's been all over the internet, and it's in Europe and it's in America. Se dice que son personas que reciben importantes sumas de dinero del gobierno de Estados Unidos para actuar contra la revolución. Se llama preso de conciencia a unos mercenarios. Yo no puedo estar de acuerdo con ese llama. Are you saying that the 75 people who were arrested and sentenced were all receiving money? Sí. Claro, es que yo no quiero prolongar mucho esto. Una agencia oficial de Estados Unidos, solo en el año 2002, remitió 2 millones. $249,709. Esa agencia se llama USAID. Le cito un caso. Pero dice numerosas agencias y la envía por distintas vías. But 25 years for Mr. Rivera to be in jail for Cabo Press. Bueno, yo entiendo eso, pero el señor Mr. Rivera, González, 25 años en prisión por ser un periodista que escribe, el señor González. Internet web page he had called Cubanet. Was that 25 Yo estaría de acuerdo con él si fuera cierto que un periodista serio y no un hombre que trabaja al servicio de un gobierno que quiere destruir a nuestro país. Es lo que pienso, con fundamento para eso. Porque ahí están los documentos y los papeles y el dinero que recibe y todo. Si tengo el ministro de Relaciones Exteriores hizo una larga narración y presentó pruebas. Well, why was it a closed trial then? ¿Y por qué entonces fueron los juicios cerrados? Los juicios. ¿Qué quiere decir un juicio cerrado? What do you mean by a closed trial? There were closed trials on these 75 Tengo cases. entendido que los juicios de esos 75 personas fueron cerrados. Los juicios se celebraron de acuerdo a normas estrictamente legales. Trials took place according to the law. No fueron shows públicos. Well, they were not public Participó shows. la prensa. No foreign Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Were you able to go to the trials? Were you able to attend the trials? ¿Ustedes pudieron ir al juicio? Sí, nosotros fuimos, los familiares más próximos, porque hubieron otros familiares que asistieron, pero no los dejaron entrar. Yes, in my case, it was one of his sisters, a niece, and I. With your husband's in jail, where's your money coming from? El dinero. El dinero, como dije ya, Raúl es articulista del Nuevo Herald. Y ellos han seguido dándome el dinero. And they have kept on Even though he's no longer writing? sending me the money. Sí,
o sea, le pagan artículos por la página web. El gobierno cubano se pasa la vida acusándonos de eso, de que el gobierno de los Estados Unidos nos paga, pero nunca ha presentado una sola prueba. So what's your income? How do you make a living? Bueno, yo vivo en estos momentos gracias a un premio que recibí el año pasado, Coraje Civil, que otorga la Fundación Parkinson de Nueva York, que está dotado con $50,000. Here's Reuters. Reuters is not American. Reuters says Cuba rejects visits from rights investigators. Cuba, April 19, says it will not allow a visit. A ver, dice eso. Sí, eso es lo que dice la Reuters. Eso es verdad. Cuba no admite ningún tipo. Y lo hicimos más de una vez. Pero por gusto. Why? No perder. ¿Por qué? Porque queremos el perder el tiempo. Because we don't want to waste our time. Segundo, por cuestión de honor. I looked, obviously, before I came down here, I looked at all the amnesty reports, and the human rights organization. I looked at these reports, and because I wanted to get a comparative index, and there's no comparison between Cuba and, let's say, Guatemala. You go down the list, and you find that Cuba is pretty low on the human rights abuse list. Brazil has many more paramilitary problems, much more violence, still problems in Salvador and Honduras, Chile, all over the place. ¿Y por qué no incluye al gobierno de Estados Unidos en esa lista? They are included. They are included, and there are abuses, and they don't. You have not included it now. Because this is about Cuba, and I can't make this about the entire world. But there's. Segundo, él habla de Amnistía Internacional. You have mentioned Amnesty International. Yes. Él cree en Amnistía Internacional. You believe in Amnesty International. I believe Los they cubanos no creemos en Amnesty Amnistía Internacional. Why not? Respetemos los puntos de vista. I think that we should respect each Yo other's respeto el suyo I respect yours, y le ruego que respete. and I beg you to respect mine. No creo I do absolutamente not believe, not in the list, en Amnistía Internacional. Si usted me cita como si fueran Is el there something- Espíritu Santo. Actually, you're quoting them as if they were the Holy Spirit. I just would like to say the amnesty overview of Latin America in 2002. La visión general de Cover los this if you don't principales mind. violadores de los derechos. They talk first of all about America. They talk about Paraguay and Dominican Republic. Canada is faulted for its new anti-terrorism A legislation. Canadá se le critica por sus nuevas medidas They antiterroristas. talk about Colombia, human rights Hablan de la crisis, crisis de derechos humanos en Colombia. and death, kidnappings. They talk about torture and ill treatment by security forces in custody, continue to report at least 20 countries. Cuba's not even mentioned here. O sea, Cuba, mira, en esta parte ni siquiera se Pero menciona. dígame lo que dice de Cuba. But tell me in- what it- Dígame lo que dice de please Cuba. read to me what Let me just finish. Law enforcement agents' unlawful killings los agentes de la de recorded in several countries, including Belize, Bolivia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guyana, Mexico, the USA, and Venezuela. And now the first mention of Cuba, la primera mención de Cuba. that, quote, prisoners of conscience were still detained in Argentina, Cuba, and Mexico, as well as Peru. Dice que permanecen prisioneros de conciencia aún detenidos en Cuba, Argentina, Where Perú. approximately 200 En people. Cuba hay prisioneros de conciencia. Perfecto. ¿Qué otra cosa? What else? This is an overview. This is not the breakdown. I'm just saying. Esto no es un desglose, esto es más o menos en general lo que es. Pero Okay. aparte de prisioneros de conciencia, Then they la otra mentioned acusación. government political opponents were targeted in countries Please including read that slowly. He wants you to government political opponents were targeted opositores políticos del gobierno han in countries sido including Cuba and Haiti. blancos. Estamos hablando serio. Anyway, we're talking Y seriously. dos cosas. Prisionero de conciencia Prisoners of conscience, es mentira. it is a lie. Sencillamente. It is a lie. Opositores blancos de objetos de hostigamiento. Government political opponents, the target of harassment. Podría darse un caso, Well, there could be one case, pero sí le puedo asegurar but I can assure you que no es política that de it is gobierno not the government policy y que to está harass anyone. absolutamente prohibido And hacer that it is actos de absolutely hostigamiento con alguien. prohibited to harass anyone. You mentioned that you were being threatened. In addition to criticizing you publicly, how have you been threatened? Mire, yo he tenido
meses donde todos los días y a todas horas llamaban por teléfono sistemáticamente, amenazando, ofendiendo. Mi casa tiene pintura roja en la puerta para que parezca un charco de sangre, grandes letreros. Todos saben que la seguridad del Estado es quien los pone, donde dicen muerte a allá, traidor abajo. Y mire, en Cuba, para poder interpretar los hechos, hay que situarse en el ambiente, en el contexto del ciudadano es totalmente indefenso frente al poder del régimen. Él está muy preocupado porque hemos tenido que arrestar y someter a los tribunales a unos cuantos los llamados disidentes. ¿De qué vive? De las miserias que les dan los imperialistas que les pagan para eso. Y del robo al pueblo. Este gobierno tiene una enorme capacidad propagandística y suele ofrecer una fachada que no tiene que ver nada con la Cuba profunda, la Cuba real. El caso es que de los más de 300 prisioneros por motivos políticos, por lo menos más de 100 son prisioneros de conciencia. Esta es la cifra más alta del mundo. Ningún otro país, ningún otro gobierno tiene tantos prisioneros de opinión. Why do you think that there has been, if this is, we could call this a crackdown, why is there a crackdown now? En primer lugar, la acumulación de esta actitud despótica del régimen ha abierto los ojos de millones de cubanos que saben que no tienen ningún futuro de justicia ni de felicidad en este régimen. Cuando el presidente Jimmy Carter pudo decir por televisión a los cubanos, la Constitución le da derechos y hay un proyecto llamado Varela que logró entregar 11.000 firmas para hacer un referendo. Miles de cubanos comenzaron a preguntar ¿qué es el proyecto Varela? Y comenzaron a firmarlo algunos en medio de la represión. Eso es lo nuevo. A pesar del miedo, continuaban firmando. No hay pueblo en el mundo más valiente y más capaz de decir lo que piensa que el pueblo. The person who complained is not in trouble because he complained. Hombre, es condenado a 20 años de prisión. What would he consider to be proper criticism as opposed to improper criticism? If somebody wrote, Batista was not as bad as Mr. Castro says, and there was distortions of fact of his record. The revolution was a great idea. It's a great idea, but it was corrupted by Fidel. In the late 60s, early 70s, would that be acceptable? ¿Eso sería aceptable para usted si alguien escribiera estas cosas? A cada rato sacamos en la televisión las declaraciones de los cubanos. Pero si usted me pregunta si le vamos a dar la televisión a estos señores que reciben un sueldo de Estados Unidos, yo les digo que no, porque estos llamados disidentes en Cuba, oiga, no alcanza ni el 0,2% de la población de Cuba. Y sin embargo pareciera algo, el más grande movimiento que haya asistido nunca en la historia. If you suddenly, next week, the week after, pardoned the dissidents, don't you realize that by doing that, you would trump Bush? Llevamos 44 años perdonando. Y Estados Unidos nunca ha perdonado a nadie.
Nosotros no podemos desarmar el espíritu de nuestro país. You know, we cannot disarm the spirit of our people. Sería un error. It would be too big a mistake for us to make. It seems to me they're preparing for war on this block. Dice que le parece que Quieren, nos vamos 10 cuadras más para allá o 20 para acá. Cuadra por cuadra, barrio por barrio, estamos prestos a hacer la guerra necesaria si fuera posible, e inclusive alzarnos como se hizo este compañero hace más de 50 años. Pero oye, que esa gente tiene muchos aviones de bombardeo, muchas bombas. Comandante, bajo la sombra de esos aviones somos capaces de luchar. Y somos capaces de resistir y seremos capaces de obtener la victoria, como la tuvo ese compañero hace más de 43 años. Hasta la última gota de sangre, si fuera necesaria, por esta revolución. Los niños tienen escuela, tienen video, tienen computadora, tenemos un Fidel y que viva Fidel. En un país hay un negro como aquí que trabaja, yo mismo soy jefe de transporte en una empresa científica. En ningún lugar hay negro así. ¿Hay algún niño sin escuela? ¡No! Is he resisting change? Is he scared of change? Is his ego addicted to power, the need, the rush for power? Yo no estoy apegado a nada. Look, I'm not attached to Yo anything. estoy apegado a lo que entiendo un deber I am attached only to what I feel y is a my lo que duty. entiendo un trabajo. Yo pienso que yo moriré Do my duty. I think that I will die trabajando. with the boots I'll on. ask again then. Is there any value to him stepping not down, but stepping aside, more as a spiritual leader of a nation like Mao Zedong or Nelson Mandela or Jiang Zemin in China, and letting younger people take the official face of Cuba? ¿Ha considerado esa posibilidad? ¿La considera? Está empeñado en jubilarnos. You seem to be bent on my retirement. No, I only mentioned twice, No, nada más que se lo he dicho 2 veces. but it's a big issue. Sin embargo, Mire lo que voy a decir. let me say this. Si él me demuestra If you can prove que en las to me circunstancias that actuales under the present circumstances de Cuba, in Cuba, eso sería lo mejor. that would be the Y best lo for más this útil. country and the most useful for this country, Yo estaría dispuesto a I would be aceptarlo, willing to step aside. pero no para estar detrás. Ahora, si por mi conciencia If because of my conscience, pasa la idea I mean, if for 1 minute de que hago daño, the idea de would cross hacer my bien, mind that I'm hurting by de que being here, no soy útil, no le quepa la menor do duda not have any doubts que yo me that apartaría I would completamente de immediately mis step gobiernos. aside. No le quepa Do duda not de eso. have any I doubts. understand, but does his logic, his reasoning mind tell him that if he were to be deceased suddenly, Digamos, si usted falleciera de pronto, there would be such confusion habría tal confusión after 40 years en of este país his presence después que usted ha estado presente durante más de that 40 años. he's provoking more chaos, Me parece que provocaría and the más boat will be caos rocked todavía. harder. Yo no pienso así. Estoy preparado para la muerte. I mean, I am 100%. prepared for my death, 100%. Ni siquiera pena me da no terminar algo. I do not even feel sorry for not being able to complete anything. Y tengo mucha confianza en el futuro. I have great confidence in the Aunque el future, futuro no pertenece a mí. even though the future does not belong to anyone. El Capitolio que Look at copiamos Capitol del Hill, Cuevas. resembling the U.S. Capitol Hill. Son unos centímetros más grande que el This de is Washington. just a few centimeters bigger than that of Washington. Hoy día en una computadora con algunas decenas de discos compactos tiene toda la literatura que el mundo escribió. Of discs. You can have all the Hay muchas information. cosas que han cambiado. There are so many things that have been changing. Yo no sé para qué lanzaron tantas. I do not know why the world has been making so much progress to Incluso, end up in this. ¿por qué permitieron que I el pueblo wonder- viera todo eso? Yo lo siento por los más jóvenes. You know, I'm so sorry for the younger people.
Y yo tengo la completa seguridad And I am fully convinced que yo muero mañana. that if I die tomorrow, if I were to die Y la tomorrow, influencia mía puede crecer. my influence could grow. Hasta incluso la influencia de las My ideas influence could grow. que he defendido. I mean, the influence of the ideas I No have se debilitaría defended la revolución. could grow. I mean, the revolution would not be weakened Este by my país, death. pienso yo, I think that this country va a tener un comandante, muchos comandantes. may have many commanders in chief. Cientos de miles Hundreds de of hombres se pueden thousands convertir en of su men propio and women that comandante. may become their own commanders in chief. Esta revolución existe porque ha defendido But this revolution exists because we have been defending principles. el día que renuncié. And the day we renounce such principles, No existiría. it would be worthless. We would not exist anymore. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en cacebuano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en cacebuano. Aquí mi vida para los mareados. No, a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Cheguam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíquica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en cacebuano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella de ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en cacebuano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira voy a seguir, yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Y hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No te vayas. Dirigiendo oricha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya.